podrían preguntarse. Me gustaría responderles la pregunta con una certeza de mi vida, con una certeza que me ha marcado para siempre. El que está ante ustedes es un hombre perdonado, un hombre que fue y es salvado de sus muchos pecados. ¿Cómo nace este libro? El padre Pepe viajaba por primera vez a ver a su amigo, a su jefe, el Papa Francisco, y le digo, che, ¿por qué no le llevas a Jorge una historia ya? Porque había llamado la atención en los primeros meses nada más, hablando tanto de deporte, un papa. Digamos que ningún papa anteriormente había hablado de deporte, aunque el Papa Juan Pablo II tenía una nominación que le habían puesto que era el atleta de Dios, pero era por la práctica deportiva, no por un pensamiento deportivo. Entonces le mandé la historia de cómo el juego, que es anterior a la cultura, dicho por un catedrático holandés hace varios siglos, porque el juego es lo primero que hace un niño. Un niño lo primero que hace cuando nace es jugar con la teta de su madre, jugar cuando empieza a gatear, jugar cuando empieza a dar los primeros pasos, jugar con sus compañeros de jardín. Acá hay muchos jóvenes que deben estar llevando a sus hijos al jardín, y el primer momento del juego del niño es cuando se encuentra con el otro. Ese juego se había convertido en deporte a partir de la Revolución Industrial. ¿Y por qué? Porque la gente del campo se va con la Revolución Industrial a las grandes metrópolis, y entonces allí el capitalismo que nace con esa Revolución Industrial, que hacía trabajar a las personas 10, 12 o 14 horas por día, empiezan los lugares de encuentro, a donde esa gente se juntaba con sus amigos, y así nacen los clubes. En Inglaterra nacen los clubes así, en lugar de encuentro de esa gente que había venido a trabajar a lo que empezaban a hacer las fábricas. Y cómo ese juego, convertido en deporte, como hoy lo conocemos, se fue convirtiendo luego, con el paso del tiempo, en un negocio. Bueno, sobre ese tema y sobre cómo había sido el origen del tema deportivo en la Argentina, que es lo que le voy a contar, se lo mandé al Papa. Entonces, cuando vuelve Pepe me dice, ¿vos sabés que el Papa va a hacer un congreso de deporte y fe? Entonces le digo, qué bárbaro. Y si ya lo mandó a tu envío, se lo mandó para quien está organizando, que era un secretario de Cultura del Vaticano, un cura español. Me mandó el mail. Entonces yo le mandé, por supuesto no recibí ni contestación, como es la burocracia normalmente de cualquier estado. Bueno, ahí es donde me decidí a escribir el libro. Le dije a un amigo del editorial, que él me venía diciendo, che, ¿por qué no hacemos un libro con esto? Le digo, bueno, ahora lo voy a hacer al libro. Lo voy a hacer y voy a recorrer todo el país con el libro, para que sepan que no le va a ser fácil esta idea de que ellos tienen, que el deporte es parte del capitalismo y es solamente para pocos. Llega acá a este país a través de los inmigrantes, entre 1865, 1870 y 1930, en la Argentina era un país que tenía 1,5 millones de habitantes. Teníamos 1,5 millones de habitantes y llegan 3 millones de extranjeros. O sea, ahí es donde se construye nuestra nacionalidad, en ese cruce de distintas razas, digamos. Y ellos traen sus juegos, sus deportes, y bueno, este deporte se fue construyendo con los clubes, con los famosos clubes que hoy son famosos, los grandes clubes. Se construyeron con 11 jóvenes que jugaban al fútbol y hicieron Racing, Boca, Independiente, fueron así, no fueron construcciones de empresarios. Y esos clubes se fueron haciendo más grandes con ayuda del Estado, algunos, y con distintas generaciones que hasta ahora construyeron los que son los clubes. Yo creo que hay 5 o 6 generaciones de argentinos que son nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos, que construyeron
a esos clubes. Es una construcción colectiva, es una construcción que creo que forma parte de lo que nosotros llamamos la comunidad organizada, una gran parte. Bueno, y esta historia, ¿cómo fue? Construidos los clubes, al principio lo miraban medio raro los nativos a los extranjeros cuando corrían detrás de una pelota. Hay varias anécdotas, los llamaban los ingleses locos jugando corriendo detrás de una pelota. Borges es quien mejor hace esa descripción sobre el tema del fútbol, especialmente 22 locos corriendo detrás de una pelota sin ton ni son, decía Borges. Y ahí se va construyendo esta identidad de nuestro pueblo con el deporte. Es una cosa, y esto se hace ¿por qué? Porque también la política interviene. Porque ustedes cuando escuchen a alguien que le dice la política y el deporte no tiene que estar mezclado, porque le está mintiendo, porque tiene un pensamiento liberal que ellos quieren separarnos porque ellos tienen el poder para manejar el deporte desde afuera. Ellos no quieren que nosotros participemos en la actividad deportiva. ¿Y por qué digo esto? Porque hubo un gran presidente de la Argentina, que se llamó don Hipólito Yrigoyen, que hizo dos leyes fundamentales para que el deporte se nacionalice. La ley del contrato de las 8 horas de trabajo y la ley del descanso obligatorio. Son dos leyes que, aunque se venían peleando, los socialistas venían peleando de antes, salen en la presidencia de don Yrigoyen. Eso permite al trabajador que tengan tiempo libre. Y ese tiempo libre lo usaron en esos lugares que eran lugares de encuentro. Si ustedes ven los clubes, cualquier club, ustedes lean el cartel que tienen los clubes centenarios y dicen Club Social, Cultural y Deportivo. O sea, lo último era lo deportivo. Era un lugar de encuentro donde iba a hacer su vida social, su vida cultural, porque todos esos clubes más viejos tenían un teatro, tenían una biblioteca. Bueno, esto a partir de esa época de Yrigoyen es donde explota la masividad del deporte. Ese camino sigue hasta que llega Juan Perón al gobierno. Cuando llega en el 43 ya empieza con esa irrupción deportiva y empieza con los torneos de los trabajadores. De la Secretaría de Previsión, comienzan los que llamaban las Olimpiadas de los Trabajadores, donde cada sindicato tenía su propia participación de deporte y luego hacía las Olimpiadas de los Trabajadores. Cuando está en el gobierno, eso se transforma en una luz de trabajo en la organización de la Olimpiada de los Universitarios, que en una de esas participa hasta el Che Guevara siendo estudiante de medicina en una de las Olimpiadas Nacionales, la Olimpiada de los niños y lo fundamental, el trabajo en los colegios, donde, bueno, y en esa fundación que para mí es la organización libre del pueblo más grande que tuvo la Argentina, que fue la Fundación Evita, que comienza junto a Carrillo en el trabajo de los Juegos Evita. Esos Juegos Evita sirvieron para la salud de la población infantil y ahí es donde comienzan a participar todos en la actividad deportiva. Esto fue la época de gloria, la época de los grandes campeones, de los juegos. Para que ustedes tengan una idea, en 1951 la Argentina gana los Juegos Panamericanos Deportivos. O sea, le gana a Estados Unidos los Juegos Deportivos Panamericanos. Esto en 14 juegos que se compiten cada 4 años, que van 14 juegos, solamente sucedió en 1991 en Cuba, en La Habana, cuando Cuba logra quitarle el medallero a Estados Unidos. Todos los demás juegos los ganó Estados Unidos. O sea, esta era el lugar donde la Argentina había llegado deportivamente cuando ganamos. Después fuimos segundo en México, en otra hazaña, segundo en San Pablo, y de ahí comenzó una decadencia que, bueno, ahora peleamos por el 7º y 8º lugar en los Juegos Panamericanos. Y esto no fue casualidad, esto fue 1955. Algo que yo lo llamo en el libro, nosotros lo llamamos el genocidio deportivo.
A muchos no les gustó, hasta tuve un juicio cuando fui director de deporte en el 2007, porque decía que no se podía llamar genocidio lo que había pasado en la Argentina. ¿Por qué? Porque habían suspendido a todos los deportistas, habían intervenido federaciones. Pero esto, y alguna vez alguien tendrá que hacerlo, era un juicio, era un delito de lesa humanidad. Lo que pasa que lo que se llama delito de lesa humanidad en las Naciones Unidas recién entra en 1962. No había una comisión de derechos humanos en el mundo, pero si no, esto entraba seguramente con lo que habían realizado a partir de esa fecha. A partir de esa fecha entramos en una decadencia que, pese a algunos momentos de mejoramiento, no pudimos nunca más superar. Pues yo no sé si, yo no me animo a decirle que el Papa sea peronista, pero él se crió en esa época, él vivió esa época, su juventud fue en esa época, en la de los Juegos Evita, en la de los Juegos Universitarios. Él es de 1936, así que en 1946 tenía 12 o 13 años, en alguno de esos juegos estuvo. Y eso, lo que uno aprende cuando se incorpora en esto, sabe lo que es el deporte, sabe lo que es el amigo, sabe lo que es la solidaridad, sabe lo que es el triunfo, sabe lo que es la derrota. Entonces, él tiene conciencia de esto, por más que no sea un buen deportista, pero él tiene conciencia de lo que es la actividad deportiva dentro del ser humano. Esta herramienta fundamental para la educación. Por eso cuando llega y ve el mundo como está, el planteo, que acá hay frases de él, que dice, esta economía mata. Esta economía mata es el capitalismo. Y esto es la cultura del descarte. Si vos estás bien, trabajás, si servís para trabajar, vivís, y si no servís para trabajar, te tiran. Por eso atacan a los discapacitados, se ataca... Y bueno, ¿y cómo se hace qué hacemos si hay una cultura de descarte en el mundo? Y bueno, proponemos la cultura del encuentro. Y esta cultura del encuentro, que el Papa la propone a través de 3 ejes fundamentales: la educación, el deporte y el arte. Pero no solo lo dice, no solo le dice al mundo, sino que lo ejecuta. ¿Y cómo lo ejecuta? Creando una fundación en el Vaticano que se llama Escola Ocurrente. ¿Qué hace? ¿Y qué ha convertido el Papa? Porque también no nos quedamos en el pensamiento de atrás. Convirtió lo que el peronismo realizó en la Argentina, que era el deporte como escuela de vida. El deporte fue considerado en ese momento, que es una frase de los griegos, lo convirtió el deporte como una escuela de paz. ¿Por qué? Porque el mundo está en guerra. Aunque no parezca, no es solo Siria, está en guerra en todo el mundo. Hay guerras en distintos, lo dice él. No hay una guerra como fue la Segunda Guerra Mundial, pero está en guerra. Y esa guerra solamente la podemos superar con una actividad también del deporte, y que sea escuela de paz, que aprenda desde el deporte a estos chicos y a estos jóvenes a convivir en paz. El deporte se practicó en la escuela o en el club. Eso fue, la Argentina fue así, hasta 1976. Muchos que toman el golpe del 76 como una cosa que eran milicos, genocidas y brutos, yo le digo, no era así. No eran brutos, tenían una ideología. Y en el deporte hicieron la ideología de los playones. ¿Por qué? Y esto lo estudiamos, hicimos censos en alguna provincia, censos lugar por lugar, barrio por barrio. Ellos, ¿cuál era el temor del club? Que el club, que junto a la universidad para Perón eran los 2 lugares de formación de los dirigentes, ellos tenían que destruirlo. Por eso intervienen las universidades, intervienen los sindicatos, y a los clubes lo van a vaciar de contenido. Esto lo vimos en Tucumán. Hicimos un censo en Tucumán y cerca de cada club que funcionaba bien, el interventor genocida que se llamaba Bussi hacía un polideportivo. Lo hacía con mayores comodidades,
con mayores lujo, con baños con aguas calientes, mejor que el club. Pero nosotros decíamos, pero ¿cómo si a 3 cuadras del mismo club que funciona bien te hace un polideportivo? ¿Sabe qué es lo que descubrimos después de hacer el censo, estudiar? Que lo único que no hacía era el lugar de encuentro. ¿Sabe cuál es el lugar de encuentro? La cantina. Ninguno tenía una cantina, porque ninguno quería que alguien pueda conversar y discutir sobre la realidad. Esto es fundamental. Ahí es donde nosotros descubrimos, después de mucho tiempo, por qué esta ideología. Más allá de que los intendentes locales, los gobernadores, porque después volvió la democracia, pero siguieron igual, haciendo polideportivo. ¿Por qué? Porque quieren sacarse una foto, porque le da fama, cree que le va a dar voto. Eso no da voto. Eso no da voto. Porque ese es un lugar de servicio, nada más. Van a un polideportivo, se bañan, juegan y se van. Pero pierden la identidad de la camiseta. Desde el año 76 no se creó un club más. ¿Recordás? Cuando los más viejos recordamos, ¿dónde están tus amigos? Y en el club, los que eran del club. Esos son tus amigos de siempre. Nunca te vas a enojar con ellos. Y en eso no hay ideología, ¿eh? Puede haber un radical, un socialista, qué sé yo, pero son tus amigos. Bueno, esa identidad es la que rescatamos. Por eso la canción de Jorge Mario Bergoglio se llama Bailecito de la Identidad. Entonces, esta no es una casualidad. Esto no es casualidad que yo para presentar el libro no vaya a América TV, ni a Canal 13, ni a TN. Seguro no me van a invitar con este discurso, porque es contra ellos. ¿Y qué traen atrás de esta sociedad anónima deportiva que quieren imponer? Pues hay 2 motivos de las sociedades anónimas, de permitir la sociedad anónima. Una es el tema inmobiliario, de apoderarse del tema inmobiliario, de los clubes que nosotros en Buenos Aires se llaman clubes de barrio, acá se llaman clubes, ¿no? De los clubes que no juegan al fútbol. ¿Dónde están los clubes? Como se crearon hasta el año 70, están en lo que es el casco urbano viejo, digamos, lo que quedó como casco. O sea, todos los barrios nuevos, no hay ningún club. Ustedes vayan a cualquier ciudad, digamos. Ayer estuve en Madrid y vi los barrios nuevos que se hicieron afuera de Madrid, alejados, sin club, sin escuelas y capillas. Esto en cualquier lugar, digamos. No digo de la capilla católica, digo cualquier religión. Ya. ¿Qué hacen? Al no tener eso, el barrio, el Estado está ausente. Está ausente. No hay ni. Por ahí te ponen una salita, pero el hospital te queda lejos. Entonces, ¿qué vienen con la sociedad anónima? A quedarse con los clubes que están en el lugar inmobiliario. Acá había un club a 2 cuadras, a 3 cuadras, lo hacen sociedad anónima, lo tiran abajo y van a hacer el shopping de la película Luna de Avellaneda. O van a hacer un shopping, o van a hacer departamento, o lo que ellos quieran. Pero vienen por eso es un tema. En los clubes profesionales, en los clubes de la AFA, ellos dicen están mal manejados, hay que poner sociedad privada, eso, vienen por otro tema, que es el más grave de todo, es el elemento de destrucción total del tejido social de la Argentina, es el juego online, le llaman ellos, es el juego a través de internet o del teléfono. Ustedes se imaginan, la Argentina tiene 40 millones de habitantes, tenemos 45, 46 millones de teléfonos de los celulares. Quiere decir que en la Argentina manejan los chicos. Generalmente un chico de 10, 12 años ya tiene celular. Van a poder jugar pagando, por supuesto, a través del celular. El primer gol de Indochina contra la China, o de cualquier equipo de la 4ª categoría, el chico va a poder estar todo el día jugando. Eso lo va a pagar el padre después, pero que es lo de menos que lo pague el padre. Eso es una adición nueva. Esa va a ser la nueva forma de adición que van a tener nuestros chicos cuando
nos incluya en este juego. Vienen con la mentira de que esto va a mejorar los clubes, va a ser plata para los clubes. Es mentira eso. Eso es mentira. Eso es una parte que puede suceder. Y esto no es nuevo, no es de ahora. Este fue el acuerdo que se acaba de construir entre Macri y Scioli, donde Scioli fue el presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, porque Scioli presentó este proyecto en 1999. Acá hay que decir que las cosas como son, no nos vamos a engañar. Entonces, para parar esto, creo que tenemos que parar la sociedad anónima. Tenemos que defender a los clubes. Y este tema es un tema central para el futuro de nuestros chicos, de nuestros clubes, de nuestro deporte y nuestra educación. Cuando hablaba del genocidio deportivo, la decadencia, cuando vuelve Perón, en el 72, viste que estuvo, ¿cuánto? 8 meses, 9 meses. Perón envía, en vida siendo presidente, 3 proyectos a la Cámara de Diputados para que se aprueben, ¿no? Uno es la ley del deporte. ¿Por qué la envía? Porque vos sabés que la Argentina no tuvo Secretaría de Deporte acá. Los jóvenes dicen Secretaría de Deporte o Dirección de Deporte, les es natural hoy. Eso no existió en la historia de la Argentina. Ese país grande, de grandes triunfos, no existía ni la Secretaría de Deporte ni la Dirección de Deporte. Entonces, cómo se manejaba la práctica deportiva? Desde una organización libre del pueblo, que era la Confederación Argentina de Deporte, y del Ministerio de Educación. Y de la Fundación Eva Perón en el tiempo que existió. ¿Quién la pone a la Secretaría de Deporte? Una dictadura militar. Un dictador que se creía enviado de Dios, que lo decía, le decía a los miembros de la iglesia que él lo había enviado Dios para hacer, que fue Juan Carlos Onganía. Entonces todos sus ministros, sus secretarios, eran enviados de Dios. Y la palabra de él era la palabra santa. Bueno, él crea la Secretaría de Deporte. Cuando vuelve Perón, se da cuenta que ya no la puede sacar de la estructura del Estado. Y arma la ley de deporte. Arma el proyecto de ley de deporte. ¿Y cómo lo arma? Arma un Consejo Nacional de Deporte dentro de la ley, que es donde está el secretario de Deporte, pero que ese consejo, que vendría a ser como un poder legislativo, es el que decide qué se hace con el deporte, a dónde van los fondos. Y ese Consejo Nacional está constituido por consejos regionales, consejos provinciales, consejos municipales, que es lo que tendría que tener toda esa pirámide, armar para que llegue el pedido desde acá a qué club hay que darle un beneficio o cómo armar la política deportiva. Esto que lo hace Perón y se toma el trabajo cerca de su muerte, ya, porque lo manda, esto se aprueba en abril del 74, lo manda con una carta escrita donde explica esto que te estoy explicando. Lo explica, digamos, son raros los proyectos que van con una explicación del presidente de la Nación. Pero manda otros 2 proyectos. Manda el proyecto de contrato de trabajo. Y el tercer proyecto, que es todas cosas que no se cumplieron después, ¿no? El tercer proyecto es el proyecto de ley de abastecimiento. Porque, ¿viste? Perón tenía una frase, que el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Entonces, ahí estaba definido la comunidad organizada de Perón, en esos 3 proyectos. Por supuesto, a los 2 años, los dirigentes sindicales presos, muertos, el que había hecho la ley de contrato de trabajo, el abogado Centeno muerto, la ley de deporte no se la cumplió. Se cumplió 2 años en 35, 40 años que vamos ya. ¿Por qué? Porque no quieren esa forma democrática. O sea, cuando hablamos de la política, es decir, ¿es una democracia esto? Tiene la forma de democracia, pero es una democracia. ¿Podemos participar nosotros fuera de lo que es el voto? ¿Cómo se participa en esto? Bueno, esto, te digo, ¿y por qué? ¿A qué iba yo a esto? Cuando vos planteabas. Porque cuando Perón vuelve, si alguien se pone en el trabajo de revisar los discursos que da Perón en esa corta estadía en la Argentina,
le habla a los dos sectores más fieles que tuvo en los 18 años de exilio: los trabajadores y los deportistas. Nosotros empezamos a ver los discursos, empezamos a dónde iba, a la CGT, a los sindicatos, a los campeonatos de Vita que se comienzan de nuevo, 73, 74 y 75 se juegan. Digamos. Entonces era claro el mensaje de Perón. Aquí, ¿para quién? Digamos, ese país que vos hablás de 1810 está claro en esos tres fundamentos. En esos tres fundamentos que te estoy diciendo. Creo que a eso tenemos que volver. No estamos hablando de 1950, ya estamos hablando de 1974 nada más. ¿Qué pasó? Todo lo que fue después del 76 siempre fue una democracia formal. Siempre. Los trabajadores, a ver, ¿qué opinan los trabajadores para ¿cómo se llama? El consejo ese del trabajo? ¿Cuándo se reúne? ¿Cuándo fijan? Salario mínimo. Les llevan al salario mínimo, después pasan 10 años y lo dicen aumenta 300 pesos. Bueno, pero no es la plata, es la participación. Lo que no nos perdonan es la lucha por la participación que tenemos nosotros. Entonces, esto es lo que era. Y esto, ahora voy a lo que empezaste vos a decir, esta doctrina es la que hoy está en el mundo, no está en la Argentina, es la que llevó el Papa Francisco al mundo. Esto de la participación de los trabajadores, esta economía mata, distintas frases que va tirando en cada uno de los lugares, porque es una ideología del ser humano, es la doctrina social de la Iglesia llevada a una ideología política. Una ley de clubes votada en octubre del 2014, por la cual todos estos clubes, todos, tendrían que tener una tarifa social. Porque hace 5 o 6 años no era un problema pagar la luz, eran 300 pesos, 200 pesos. Hoy estaba viendo en la televisión una queja de un ateneo parroquial que es club, que le llevaron de 4.500 pesos a 97.000 pesos la cuota de la luz nada más. Van a tener que cerrar las puertas, ¿qué van a hacer? En esa ley está el tema de la tarifa social. ¿Por qué no se aplica esa ley? ¿Algún secretario de deporte provincial levantó la voz? Nada, no hay uno que levante la voz. Entonces, no se cumple la ley de asignación universal por hijo, por deporte, que se votó en el 2015. Entonces, ahí era, ¿cuál era la idea? Que los 3 millones de chicos que tienen la asignación universal, le pagaba el Estado una cuota para que vayan a los clubes 2 o 3 veces por semana. No tenían ningún problema todos esos chicos. Entonces, hay otra ley aprobada y que está vigente, que la ocultaron. Digamos, se llama la Ley de Derecho de Formación. A usted que forma a los chicos. ¿Sabe qué es? Ese chico que usted forma, cuando se va a un club, el club le tiene que pagar el 5% del contrato de ese chico. Ustedes ni la conocen, la ocultaron de tal manera. Y es una ley tan fácil de llevarla a cabo que cualquier abogado, si el sindicato de acá tiene un abogado, pongan en una ley, y ya estarían cobrando lo de Mercado, que es de Puerto Madryn, creo, ya estarían cobrando toda la transferencia que él hace y los contratos que él hace, que no le sacan a él, le sacan al club. Claro, pero la ocultan. Es una ley tan sabia, pero tan sabia, le digo, que ni siquiera tenés que mostrar que es de un club. ¿Cómo se llama usted? Bueno, él tiene una escuelita que se llama la escuelita de Roque, y ese chico le comprobamos que jugó para él un campeonato acá en la zona, un barrio que jugó desde los 9 años a los 13 o a los 14. Bueno, el 5% le viene a esa escuelita. Y se la puede llevar a cabo o en la justicia, en cualquier juez civil, o en los tribunales deportivos que hay en Buenos Aires. O sea, yo me presento al tribunal deportivo, que integran 3 personas, y le digo, mire, acá tengo el papel, Mercado jugó para la escuelita de él, y quiero cobrar. En el acto le dan la sentencia a favor. En el acto, pero lo ocultaron. Entonces, con esto que yo digo, que lo digo en todos lados, claro, saben quién es el enemigo, por eso no aparezco en TN. Digo, saben quién es el enemigo, porque lo que pierden son ellos, que son los que manejan, y por eso quieren privatizar los clubes, porque los clubes lo van a manejar los grandes medios, o los narcotraficantes.
Esto les aseguro que va a ser así. No van a ser empresas constituidas normalmente por familiares. No, no. Es el blanqueo más grande de dinero que hay en el mundo. Por eso el peronismo es peligroso. Por eso el ser peronista es peligroso. Porque decimos estas cosas y no tenemos miedo de decirlas. La decimos de corazón y nosotros la pensamos y la estudiamos y le decimos. Ellos la ocultan. Por eso el perfeccionamiento de la hipocresía que les digo es verdad. Todas las leyes de deporte que tiene la Argentina la pueden cumplir. Chubut fue la primera provincia que adhirió a la ley del deporte en 1974. Yo quisiera preguntarle a algún funcionario de Chubut, de la provincia de Chubut, si conoce la ley del deporte. Entonces, estos son los temas centrales. Por eso a veces la presentación del libro es una excusa para contar la verdad y para que nos podamos organizar en cada uno de los lugares levantando la voz de esta.